Ahora sí. Después de algunos problemitas técnicos, ahora sí. Bien, buenísimo. Como te decía, estamos en la serie Firmes en esta gracia y quería que directamente podamos comenzar con el versículo bíblico de hoy porque tenemos bastante y tenemos poco tiempo. Y ahí en la pantalla vas a poder ver, hoy nos toca 1 Pedro, capítulo 2, del versículo 13 al versículo 17. ¿Sí? Lo vas a poder ver en el PowerPoint, y dice: sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como a suprema autoridad, o a los gobernantes, a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que, practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Versículo 16 dice: eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al rey, excepto los habitantes de Argentina, porque ellos tienen funcionarios corruptos. No, perdón, esa parte me la inventé yo. Esa parte solamente aparece en la Biblia, en la nueva versión argentina. Eh, la verdad es que lamentablemente el Señor no nos dejó una excepción a los argentinos en cuanto a esto, en cuanto a respetar al rey, honrar al rey y todo eso. Por más que tengamos funcionarios quizás un poco, o no sé si un poco, pero complicados o corruptos, o que hemos pasado por muchas frustraciones, este versículo también nos aplica a nosotros como argentinos. La última parte fue un agregado mío. El Señor ni Pedro no nos dejaron ninguna excepción en este pasaje. Yo creo que rápidamente se pueden ver dos temas importantes que deja este versículo. Primera Pedro 2, 13 al 17. Y es, por un lado, el respeto a las autoridades y por otro lado, yo le puse como una vida que no difame nuestra fe. Hoy el tema central, o donde más vamos a estar metiéndonos, va a ser en el primero de los dos temas, ¿sí? No sé si me va a dar el tiempo para desarrollar el segundo, voy a intentar que sí, pero la centralidad del mensaje, va a estar en los primeros, en el primer punto, ¿sí? Así que la verdad que es un tema interesante, el respeto a las autoridades, el someterse a las autoridades civiles, a los gobiernos. Y la verdad que cuando Diego me lo pasaba y lo estudiaba en estas semanas, la verdad que me acordaba de él y decía: amigazo, gracias por el temita que me tiraste, dificilísimo, te quiero un montón, un amigazo, Diego, el tema la verdad que me dejó, porque la verdad es que si pensamos en nuestra cultura y como argentinos y nuestra idiosincrasia, lo cierto es que a los argentinos nos cuesta mucho someternos y nos cuesta mucho obedecer a las autoridades. Vas a encontrar en otras culturas que el respeto a las autoridades es algo de un estándar muy alto. Las personas tienen muy presente esto, pero en la Argentina, no sé si por las frustraciones, no sé si por las veces que nos han defraudado los gobernantes, no sé si por lo duro que la hemos pasado con los gobernantes, es que nos cuesta someternos a las autoridades, a los gobiernos y a los funcionarios públicos. Así que es un tema muy interesante. Vamos a ir al primer punto, que va a ser la centralidad de este mensaje y que lo vemos en los primeros versículos. Me voy a parar porque voy a estar más cómodo. Te decía entonces que el tema central de esta mañana va a ser el del respeto a las autoridades. Pero antes de comenzar a analizar lo que Pedro dice, el mandamiento o la exhortación que les deja a los destinatarios de la carta, quisiera que podamos ver juntos algunos conceptos generales en cuanto a los gobiernos, en cuanto a los cristianos y a su relación con los gobiernos, a su relación con el Estado, ¿sí? Porque si no analizamos primero esto, podemos llegar a interpretar mal el versículo bíblico o poder llegar a sacar conclusiones erróneas o aplicaciones prácticas que no nos sirvan bien o no las entendamos. Entonces, primero veamos 4 conceptos generales que son fundamentales que vos y yo tengamos presentes a la hora de pensar, relacionarnos con el gobierno, con el Estado, y cuál es su relación de ellos para con nosotros. Vamos a ver qué dice la Biblia en general en relación a los gobiernos y cómo nos aplica esto. Para eso nos vamos a apoyar en uno de estos versículos,
que es Romanos 13, 3 al 4, y es Pablo escribiendo esta carta. Y dice: porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Esto dice la Biblia. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada. Vuelve a decirlo, mirá, pues está al servicio de Dios, la autoridad está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Basado en este versículo y en otros tantos y en algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, vamos a ver, como te decía, 4 conceptos generales en relación a mí, a vos como cristianos, con el gobierno. Y después de que veamos esto como base, vamos a ver qué es lo que Pedro les exhorta a los destinatarios de la carta y cómo se aplica eso a nuestra vida. Primero veamos los conceptos generales. Uno de los conceptos que se desprende fácilmente de este versículo es que los gobiernos son necesarios. Vos y yo debemos comprender y saber que los gobiernos son necesarios. La Biblia nos dice que los gobiernos son necesarios, dice que son para impartir justicia. Los gobiernos están para proveernos de derechos, para proteger nuestros derechos y para establecer las condiciones necesarias para que esos derechos los podamos gozar. ¿Sí? Es una de las funciones principales del Estado y del gobierno, que nos proteja nuestros derechos, derechos básicos nuestros, y que nos provea las condiciones para poder disfrutar de ellos. Por ejemplo, si vos y yo decidiésemos vivir aislados, no podríamos tener la luz que nos llega hasta nuestra casa, el agua potable que nos llega hasta nuestra casa. Si no hubiese un Estado o viviésemos aislados, no podríamos tener esto. No podríamos gozar del derecho a la vida, porque si vivimos en un lugar donde no hay Estado, donde no hay normas, es la ley de la selva. Es decir, no podrías gozar de tu derecho a la vida. Es decir, cualquiera podría venir a atacar tu vida y no pasaría nada. ¿Sí? Cualquiera podría venir y entrar a tu casa y no pasaría nada si no hubiese un Estado o un gobierno que estableciese normas, y es por eso que son necesarios, es por eso que nos dan las condiciones para disfrutar y para poder gozar de nuestros derechos. Si no hubiese policía, si no hubiese sistema de salud y distintas cuestiones que nos provee el gobierno, que después podemos analizar y vos me podrás decir, sí, pero las presta mal. Bueno, probablemente sí, probablemente en muchos casos esos servicios o esas cosas que nos provee no son de la mejor calidad o no son de lo mejor, pero están, ¿sí? Creo que todos hoy en día tenemos la luz en la casa, sabemos que la policía está en la calle, sabemos que hay un código penal que castiga a los que quieren atentar contra el derecho a la vida, sabemos que hay leyes que nos protegen y distintas cuestiones que los gobiernos nos proveen, por lo cual deberíamos entender que los cristianos no estamos llamados a ser anarquistas. Anarquistas son aquellos que se oponen al Estado, aquellos que se sublevan contra el Estado. Sí, no estamos llamados a eso, tampoco estamos llamados a ser cristianos aislados del Estado. ¿Sí? La Biblia nos dice que los gobiernos están y que son necesarios. Segundo concepto general que vos y yo debemos conocer. La Biblia también pone claro que es Dios quien pone y quien quita las autoridades. Esto no significa que, y ahí tenés varios versículos donde después lo podés ver, no los vamos a leer ahora por falta de tiempo, pero es importante, y ahí te los dejo, Daniel 1, Daniel 4, Daniel 5, 19, Romanos 13, Proverbios 8, 15, Isaías 44 y 23. En todos esos versículos la Biblia de distintas formas da a entender de que Dios siempre está al control de las autoridades, siempre está al control de quién es el que gobierna. Esto no significa que Dios eligió literalmente a Macri en el 2015 y a Alberto en el 2019. No, eso los elegimos vos y yo con nuestros votos y las distintas personas que votaron. Somos libres y emitimos nuestro voto. Pero sí está claro, por lo que le dice la Biblia, que Dios está al control de esto, que no se le escapa a esto, que Dios pone a los gobernantes y Él quiere que esos gobernantes actúen en favor y en bien del pueblo, pero lamentablemente los gobernantes muchas veces después se desvían y no hacen el bien al pueblo. Entonces, segundo concepto general, Dios siempre está al control de las autoridades. Él pone y dispone autoridades civiles. Tercer punto importante y fundamental. Los gobiernos, los sistemas de gobierno han cambiado desde los tiempos de Pedro, donde se escribió esta carta que hoy estamos estudiando y que venimos estudiando hace varios domingos, han cambiado radicalmente los sistemas de gobierno de aquel tiempo a hoy, por lo cual nunca, en realidad nunca debemos tomar un versículo literal y decir, ok, dice esto, lo aplico a mi vida. Es decir, dice, sométanse al rey, ok, significa que me tengo que someter al presidente. No,
No significa literalmente eso. Debemos analizar todos los versículos siempre que leamos la Biblia en su contexto y ver dentro, habiendo estudiado ese concepto, qué aplicación tiene en los tiempos de hoy. Eso es un consejo para que siempre estudiemos la Biblia y para que no interpretemos mal. Pero sin duda que en este pasaje es muy importante entender el contexto de aquel momento y el contexto de hoy, para no interpretar mal este versículo. Los gobiernos en los tiempos de Pedro eran monarquías, habían reyes, ¿sí? Estaba el emperador romano, que gobernaba sobre una cantidad tremenda de ciudades y de países, y es totalmente distinto a los sistemas de gobierno que tenemos hoy. Hoy tenemos república, hoy tenemos democracia, hoy vos y yo elegimos quién va a ser el presidente, votamos, emitimos nuestro voto, duran un tiempo determinado en su cargo. En aquel tiempo las monarquías duraban el tiempo que querían, nadie se le podía decir nada, no había leyes que le aplicasen al monarca, el monarca podía hacer lo que quiera y nadie le podía decir nada. Es radicalmente distinto el gobierno de aquel tiempo y el gobierno de este tiempo. Si no entendemos esto como concepto general y básico, podemos interpretar muy mal este versículo. Como te decía, no debemos ser literales con este versículo y ya vamos a ver más adelante que se refiere, como te dije, a esta exhortación que Pedro nos deja. Cuarto concepto general. En los sistemas republicanos, y quizás esto te resulte una novedad, o quizás no lo hayas escuchado antes, pero en los sistemas republicanos, que son los que vos y yo tenemos hoy día, es decir, en los sistemas democráticos, republicanos, la máxima autoridad de un país no es un presidente, no es el presidente, sino es la Constitución. Por supuesto, el presidente es el máximo funcionario, vamos a decir. Es la investidura de un cargo el máximo del país. Eso está claro, sí, eso es así. Pero no es la máxima autoridad tal como la era el monarca de la época de Pedro. La máxima autoridad en los tiempos de hoy, de la actualidad, en una república como la que hoy tenemos en Argentina, es la Constitución. El presidente ni nadie puede pasar por encima de la Constitución. Es la ley de leyes, sobre la cual se establecen todas las normas que hoy tenemos, esa es la base. El presidente no puede pasar por encima de la Constitución. Los legisladores no pueden legislar ni hacer leyes por encima de la Constitución. Por lo cual, si hoy queremos traer ese versículo a los tiempos de hoy, tenemos que entender que la máxima autoridad de un país es la Constitución. Y por supuesto, si queremos decir el máximo cargo o la investidura de un funcionario máximo de un país, sí, claro, por supuesto que es el presidente, los gobernadores y los demás cargos políticos, ¿sí? Creo que se entienden bien estos cuatro conceptos generales que debemos tener presentes. Los gobiernos son necesarios, Dios es el que está al control de las autoridades. Los sistemas de gobierno han cambiado mucho desde las monarquías a las repúblicas de hoy. Y en los sistemas republicanos que hoy tenemos vos y yo, la autoridad máxima no es el presidente, sino la Constitución. Y esto nos va a servir para entender e interpretar bien el versículo. Es muy importante que tengamos estos cuatro conceptos siempre presentes, no solo para el estudio de hoy y el mensaje de hoy, sino para cualquier momento en el que nos desenvolvamos o hagamos algo en relación al Estado, a los gobiernos, a nuestras manifestaciones, nuestras preocupaciones y nuestros puntos de vista. ¿Sí? Tengamos muy presente estos cuatro conceptos. Ahora bien, teniendo claro esto, hacele un clic mental en tu memoria y vayamos a la exhortación que Pedro deja en el capítulo 2, versículo 13 en adelante. Entonces leíamos recién, Pedro decía, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el rey como suprema autoridad, fíjate que ahí dice, el rey en aquel momento era la suprema autoridad, o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Pedro claramente podemos ver que les instruye a los lectores de la carta que se sometan a las autoridades gubernamentales que tenían en aquel momento, ¿sí? Las autoridades que había en aquel momento era, como te decía, el rey o emperador o monarca, y también había gobernantes, ¿sí? Probablemente el monarca o el emperador de aquel tiempo en que Pedro escribía la carta era Nerón, era un emperador romano, un emperador que fue, no sé si en ese momento de la carta, no está claro si en ese momento de la carta o más adelante, pero sí está claro que fue uno de los emperadores que más sádico y más anticristiano fue.
se metió muy fuerte con los cristianos, los mataba, destruía sus casas, bueno, hacía todo lo posible para destruir el cristianismo. Fue uno de los peores emperadores en cuanto a la lucha o el enfrentamiento con los cristianos. Y a ese emperador es al que Pedro le está diciendo, sométanse a esa autoridad. Y en los gobernantes, también había gobernantes en las distintas ciudades. Estaba el emperador en Roma y el emperador dejaba distintos gobernantes en las ciudades. Por ejemplo, ¿te acordás? Uno de los gobernantes famosos era Poncio Pilato. En los tiempos de Jesús, cuando Jesús muere, Poncio Pilato era el gobernante que estaba ahí en Jerusalén. Bueno, el emperador era así, estaba en Roma y dejaba muchos gobernantes en las distintas ciudades o países principales del imperio. Como te decía, los tiempos de aquel momento a hoy han cambiado muchísimo. El monarca tenía autoridad absoluta, el monarca podía hacer lo que quería. Las personas que habitaban eran sujetos, no eran ciudadanos, no podían ir a rebelarse contra el monarca, no tenían muchas posibilidades de enfrentarse, no podían reclamarle mucho, ¿sí? La verdad que tenían muy pocos derechos en aquel momento, por lo cual no había mucha alternativa a lo que Pedro le dice. La verdad que lo que tenían que hacer era someterse, era obedecer de manera incuestionable al monarca, porque eso le podía traer muchos problemas como cristianos y como personas. A lo largo del Nuevo Testamento, la Biblia habla sobre esto y se muestra que los estados eran autoritarios. Era la forma de gobierno de aquel momento. Los gobernantes, el monarca, tenía poder absoluto sobre las personas. Y el único deber de estos sujetos era tener o rendir una obediencia absoluta y pagar impuestos. No tenía muchas más chances. No tenía muchas más derechos y obligaciones. Era rendir obediencia absoluta al monarca y pagar los impuestos que el monarca le oponía. Por eso el mandato de Pedro era sumisión. Por eso el mandato de Pedro era obedezcan. Pero como te decía, en nuestra democracia, en nuestra actualidad, en nuestra vida de hoy, es distinto. Hoy no somos lo mismo que en aquel momento. Hoy los sistemas han cambiado. Hoy no somos sujetos, hoy somos ciudadanos. Ciudadanos que tienen derechos, ciudadanos que también tienen obligaciones. La actualidad de hoy es que hoy tenemos más responsabilidades, hoy tenemos más obligaciones. Además de tener más derechos, también tenemos más responsabilidades y obligaciones. Hoy no es tan pasivo el actuar del ciudadano como lo era en aquel momento, que era solamente decir sí al rey, sí al rey. Hoy es más participativo lo nuestro. Por lo cual, si hacemos una comparación hoy en día, en una democracia se hace necesario mucho más que una sumisión incuestionable, ¿sí? En una democracia como la de se hace necesario mucho más que una sumisión incuestionable como lo era en aquel tiempo. Lo que implica que el cristiano tiene más responsabilidades, lo que implica que el cristiano debe ser más responsable frente al Estado y no solamente someterse frente al Estado. Te leo acá para ser más preciso con lo que había notado. Felizmente hoy en nuestros países podemos ser ciudadanos y no sujetos como antes. Este privilegio trae consigo una mayor obligación de nuestra parte, ¿sí? Y la obligación es ayudar a conducir bien la nación. Nosotros ya no somos sujetos que solamente se someten incuestionablemente a un monarca, sino que nuestra obligación es ayudar a que la nación se conduzca bien. Por lo cual el mandato que Pedro deja, la exhortación que Pedro deja, aplicado para nosotros hoy, y escúchame bien esto, el mandato que Pedro le dejó a los destinatarios de la carta, aplicado a nosotros hoy en día, es menos sumiso y más participativo. Sí, es menos sumiso, pero más participativo. Es menos incuestionable, pero más responsable. Fíjate las diferencias. Menos sumisión, menos incuestionable, y más participación y más responsabilidad por parte nuestra. Analizando todo esto que te he venido diciendo, todo esto que hemos podido ver ahí en los versículos, quiero poder prácticamente desarrollar 3 puntitos, 3 cosas prácticas que implica, habiendo visto todo lo que ya te comenté, todos los conceptos generales, todas las diferencias entre las monarquías y las repúblicas, toda la diferencia entre lo que es ser sujeto y ser ciudadano,
todo el cambio que implica eso. Habiendo visto todo eso, ¿qué significaría o qué es puntualmente entonces la exhortación que Pedro nos dejó? ¿Qué es lo que Pedro le dice a los destinatarios de la carta y cómo se aplica hoy a nosotros? Bueno, yo entiendo que son al menos tres cosas las que vos y yo, hoy, en los tiempos, en el 2020, debemos hacer con respecto a las autoridades en esta exhortación de someterse, obedecer a la autoridad. Y como le puse ahí, implica un respeto a la autoridad. ¿Qué implica? Tres cosas. La primera cosa que implica el respeto a la autoridad, esta sumisión, hoy en día para nosotros y vos, significa primero colaborar con las autoridades, ¿sí? Una de las tres cosas que al menos yo veo que implica esto de someterse o respetar a las autoridades en los tiempos de hoy significa o es colaborar con las autoridades, colaborar con ellas, colaborar con las autoridades. Lo vas a ver, lo vimos en 2 Pedro, en Romanos 13, Tito 3:1 y Hechos 4:19, que ya lo vamos a leer enseguida. El término probablemente más justo y más aplicable a los tiempos de hoy sea este, el de colaborar, el de cooperar con las autoridades. Colaborar y cooperar con las autoridades implica obedecerlas, por supuesto. Colaborar y cooperar es un concepto más amplio, es más que someterse y es más que simplemente obedecer. Implica obedecer, implica respeto, implica participación, implica que el cristiano debe sumar y no restar. Implica que el cristiano tiene que aportar algo para que la sociedad, para que el gobierno sea mejor, para que el gobierno sume. El cristiano debe sumar y no debe ser un cristiano que reste. El cristiano no debe ser un subversivo que quiera que el gobierno cae. El cristiano debe ser una persona que debe ayudar y cooperar y colaborar para que al gobierno le vaya bien. Hayamos votado a los anteriores o a los actuales o no. Sea que el gobierno de turno lo hayas votado o no, sea que el gobierno de turno sea de tu preferencia política o no, es la exhortación para nosotros que colaboremos y cooperemos con ese gobierno que está de turno, respetándolo, obedeciéndolo, pero siempre recordando lo que te decía al principio. La máxima autoridad de una nación es la Constitución Nacional. La máxima autoridad de una nación es la Constitución Nacional. Luego viene el presidente. Bien, significa que el cristiano debe desenvolverse en la nación y colaborar para el buen funcionamiento de la nación. Debe ser un ciudadano que sume y no que reste, te decía. Debe ser un ciudadano que respete las leyes. No debe ser un ciudadano subversivo que busque que el gobierno caiga. Por más que el gobierno no sea de nuestra preferencia, debemos sumar y no restar. Debemos respetarlo, debemos aportar a lo que el gobierno intenta o está intentando hacer. También implica que nos involucremos en las áreas que se relacionan con el Estado. Vos y yo estamos llamados como a colaborar y cooperar, a que nos involucremos en las áreas que se relacionan con el Estado. Por ejemplo, sindicatos, gremios, uniones vecinales, mesas de consulta. Muchas veces los gobernadores y presidentes se acercan a algunos pastores referentes, a algunos líderes católicos referentes o de otras religiones. El cristiano tiene que estar ahí. Otras mesas consultivas en las cámaras de comercio, las cámaras pastorales, cámara de industria y también, por supuesto, en la misma política. El cristiano tiene que estar ahí. Esa es una forma fundamental de colaborar y cooperar, metiéndose también en las áreas que se relacionan directamente entre el cristiano y el Estado. Yo creo que lamentablemente, y me incluyo en primer lugar, los cristianos nos quedamos cómodos quejándonos desde nuestras casas, quejándonos desde nuestras iglesias, y las leyes y los decretos nos pasan por arriba, y las leyes y los decretos nos pisotean. Y pocos cristianos son los que están interviniendo ahí, los que están haciendo los votos en la Cámara de Diputados, los que llegan a los cargos ejecutivos. Los cristianos debemos estar ahí, pocos cristianos en los sindicatos, en los gremios, pocos cristianos en las uniones vecinales, pocos cristianos en las cámaras de comercio, de industria, que deciden cosas importantes, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación. Es ahí donde debemos colaborar y cooperar. Ahora bien, ¿significa que vamos a estar siempre de acuerdo con ellos?
¿Significa que yo debo obedecerlo y siempre estar de acuerdo con ellos? No, la verdad que no. Probablemente hayan gobiernos a los que no votaste, hayan gobiernos a los que hagan cosas que no te agradan, hayan gobiernos que realicen cosas distintas a tu ideología, ¿sí? Y puede pasar. Sin embargo, el respeto sí debe estar siempre, ¿sí? Puede que no te guste esa autoridad, puede que no sea tu preferida, pero sí siempre debe estar la autoridad. No significa que seamos falsos y que nos guste algo que no nos gusta o que pensemos distinto. Podemos pensar distinto y eso está bien, pero no significa que faltemos al respeto. El respeto debe estar siempre. Debemos colaborar con el gobierno aunque no haya sido el que votamos, para que le pueda ir bien, no para que le vaya bien y después digamos, ah, viste, te dije, tenía razón que no votaras a ese. No, cristiano debe sumar, no restar. Una cosa es que yo me manifieste en desacuerdo con un gobernante, ¿sí? Una cosa es que yo alguna vez diga, esta decisión que tomó no me gusta, o esto que está haciendo está mal, esto me perjudica, esto perjudica. Me manifieste en una reunión familiar, en una red social. No significa que estamos rompiendo el mandamiento con eso. Ahora, distinto es que yo constantemente esté hablando mal de ese gobernante, constantemente esté publicando cosas, me burle de él, eso no es respeto, me burle de él, lo insulte o cosas peores, o insulte a sus votantes o cosas similares, esté generando odio, esté generando división, esté generando discusiones, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre me manifiesto en contra de su decisión porque me parece que no está bien? Recurrentemente pongo cosas y hago cosas y digo cosas de este gobernante y me burlo de él y genero odio y genero pleito. Hay un abismo de diferencia entre manifestarme en contra, que está bien, y constantemente estar haciendo esto y faltándole el respeto a esa autoridad. Eh, por supuesto que podemos manifestar nuestro desacuerdo en las decisiones que ellos tomen, pero tengamos en cuenta que siempre con respeto y también en forma medida y no buscando pleitos, odio, peleas, etcétera. Cuidado, querido, en las reuniones familiares, en las redes sociales, tengamos mucho cuidado cuando hablamos de estos temas, con con la repetición que hablamos de estos temas, con las formas en las que hablamos de estos temas. Muy importante, muchos cristianos nos miran y muchos no cristianos también nos están mirando y nos están leyendo. Quiero ver si no me faltó nada. Ahora, un punto fundamental, querido, en colaborar y cooperar con las autoridades y que no nos debemos olvidar y que quizás vos y yo nos podemos preguntar y es, ¿hasta qué punto yo debo obedecer? Este es un punto fundamental del mensaje. ¿Hasta qué punto debo obedecer a una autoridad? Porque Dios me dice que lo obedezca, ¿ok? ¿Hasta qué punto llega eso? Bueno, lo vamos a ver ahí, lo quería dejar en la pantalla para que quede más claro. Debemos respetar y obedecer en la medida que dicha obediencia no entre en conflicto con las leyes y los principios de Dios, ni, como te dije, con principios constitucionales, porque la Constitución es la máxima autoridad que tenemos en un sistema republicano. Debemos respetar y obedecer en la medida que dicha obediencia no entre en conflicto con los principios de Dios y los principios constitucionales. La Biblia nos deja claro esto. Pedro no lo dice en este versículo que estamos analizando, pero sí lo dice en Hechos, que ahora lo vamos a leer, y lo hizo prácticamente también en Hechos. Mirá, Hechos 4:19 y Hechos 5:29. No está en la pantalla, pero sí lo tengo acá. Hechos 4:19 es cuando a Pedro y a Juan los meten presos los funcionarios de aquella época por predicar el Evangelio. Y mira lo que le dice Pedro, el mismo que escribió la carta. ¿Es justo? Pregunta, lo metieron preso y les decían no prediquen más. Y Pedro les responde, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes, los funcionarios, en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos, dice. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Clarito, Pedro le dijo, júzguenlo ustedes mismos, nosotros vamos a seguir predicando a Cristo. No me lo puedes prohibir. Méteme preso las veces que quieras, no me lo puedes prohibir. Pedro lo dice clarito. Hechos 5:29. Pedro también dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Clarísimo. Por lo cual, querido, concluimos y tenemos que entender que la autoridad merece respeto, merece obediencia, aunque no nos guste o si nos guste, lo hayamos votado o no lo hayamos votado, siempre respeto, podemos manifestarnos en contra en forma medida y en forma siempre respetuosa. Pero la obediencia llega hasta el punto en que obedecer eso implica desobedecer a Dios o implica desobedecer la máxima autoridad que es la Constitución Nacional.
¿sí? Este es el punto que nos tiene que quedar bien claro. Hasta ahí llega nuestra obediencia. Estate bien atento en este momento. No sé si ya te dormiste o si no te dormiste. Si te dormiste, despertate, porque es la parte central del mensaje. Si el Estado manda, escúchame, si el Estado manda, es decir, obliga, lo que Dios prohíbe, o al revés, el Estado prohíbe lo que Dios manda, entonces tu obligación y mi obligación cristiana es la de resistir, ¿sí? Es la de resistir, es de desobedecer con el fin de obedecer a Dios. Te voy a dar algunos ejemplos un poco exagerados para que se pueda entender mejor. Suponete que el Estado, vamos a ver el primer caso, si el Estado nos manda algo que Dios prohíbe. Suponete que el Estado nos manda a adorar una estatua, crea una estatua y dice, adoren esta estatua. O nos manda o nos obliga a quitar una vida, que no está muy lejos de la realidad con lo que se quiere hacer con la ley del aborto, ¿no? Suponete que el Estado nos obligara a hacer esto. Obviamente eso aplica para los médicos, que son los que tendrían que hacer ese trabajo, ¿no? En ese caso, deberemos desobedecer a Dios deberemos desobedecer la autoridad civil para obedecer a Dios, ¿sí? Deberemos desobedecer la autoridad civil para obedecer a Dios, porque Dios prohíbe eso y el Estado me está mandando u obligando a hacer. Cuidado acá con confundir cosas que Dios prohíbe y que Dios en realidad no prohíbe. Podríamos estar confundiéndonos en muchos casos diciendo, no, Dios prohíbe esto, y quizás no, quizás Dios no los prohíbe. Entonces tengamos presente qué es lo que Dios prohíbe. A su vez, lo mismo el otro caso. Si el Estado prohíbe algo que Dios nos manda o que Dios nos pone como mandamiento, también estamos llamados a obedecer. Por ejemplo, que el Estado a partir de mañana dijera, no se puede predicar más el Evangelio. Que el Estado a partir de mañana dijera, no se pueden hacer más oraciones ni en sus casas. Que el Estado a partir de mañana dijera, no se puede leer más la Biblia. En ese caso, el Estado está prohibiendo algo que Cristo nos manda y nos dice, háganlo, háganlo, prediquen el Evangelio. Es un mandamiento para todos que tenemos que predicar el Evangelio, que leamos su palabra y que le oremos y que nos acerquemos a Él. La misma advertencia, si el Estado nos prohíbe esto, estamos autorizados a desobedecer. Y te lo voy a llevar a un punto más elevado. No solo estamos autorizados a desobedecer, tenemos la obligación moral de desobedecer. No es solo que, ok, Cristo y Dios me permiten o me autorizan a desobedecer a la autoridad civil. No, no, no. Es una obligación moral delante de Dios que desobedezcamos en esos casos. Cuando el Estado nos está obligando a algo que Dios prohíbe, o cuando el Estado nos está prohibiendo algo que Dios manda, ¿sí? No sé si esto lo habías visto así antes, no sé si lo habías escuchado así, pero es importante que lo tengamos presente hoy más que nunca. Y en los tiempos que se van a venir y en los tiempos que se acercan. Hoy más que nunca. Sí hay que obedecer a las autoridades y hay que respetarlas. Hasta que eso se contrapone con un principio bíblico. Tengamos bien presentes cuáles son los principios bíblicos y si eso contradice la Constitución Nacional, la máxima autoridad de la República que hoy tenemos. Sé que fui muy extenso en este punto, pero era el punto central del mensaje y es el punto que me pareció muy importante para que veamos. Ahora los demás puntos los vamos a ver un poquito más rápido porque creo que ya estoy justo con la hora. No voy a alcanzar a desarrollar el segundo punto. Pero bueno, creo que esto dentro de todo quedó bastante claro. Lo segundo que debemos hacer como respeto a las autoridades, entiendo, es cumplir con los deberes civiles, ¿sí? Romanos 13:6, Marcos 12:37. Romanos 13:6 dice, si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Marcos 12:13-17. El famoso versículo en el cual a Jesús lo quieren hacer una trampa y él termina respondiendo de manera magistral y dice, denle al César lo que es del César, ¿sí? En los tiempos de Pedro, de Pablo, de Jesús, del Nuevo Testamento, había impuestos, había contribuciones tal cual las hay ahora. Distintas, pero las había. Es decir, eso no ha cambiado. Siempre que hay un Estado, siempre que hay un gobierno, va a haber impuestos, va a haber tasas, va a haber contribuciones. Y el Nuevo Testamento nos deja claro que vos y yo debemos cumplir con ellas, debemos pagarlas. Por ejemplo, algunos impuestos que tenían los romanos. Había un impuesto sobre el suelo, sobre los cultivos, había un impuesto sobre la renta, es decir, sobre los
ingresos, un 1% de sus ingresos era un impuesto también. Había un impuesto que es bastante particular, que era para los mayores de 14 y los menores de 65. Si estaban en ese rango de edad, solo por existir y tener esa edad, pagabas un impuesto. Así que había distintos tipos de impuestos. Y encima en ese tiempo no había tantos servicios o no había tantas devoluciones de ese impuesto en distintas cuestiones. Era básicamente pagás y listo, y no podías decir mucho más. Bueno, hoy en día también sabemos que tenemos muchos impuestos y sobre todo en nuestra querida Argentina, una de las sociedades que más alta carga impositiva tiene en el mundo. Por lo cual el mandamiento es el mismo, la exhortación es la misma, y es el de cumplir con nuestras obligaciones civiles en general. Incluye declarar correctamente los impuestos, incluye pagar los impuestos, incluye no evadir al Estado, incluye, incluye no querer estafar o ventajear al Estado. Mira, querido, yo no sé si todos me conocen, pero yo soy contador. No me dedico a los impuestos, a esa rama, pero la conozco porque la estudié y la veo todos los días en mi trabajo, si bien no me dedico específicamente a los impuestos. Y sé que es muy grande y pesada la carga impositiva que hay en nuestro país. Y sé que las empresas cada vez vienen peor financieramente y muchas veces empiezan a tomar mano de eso, evadiendo los impuestos para poder obtener una ganancia. Lo sé, lo entiendo, sé que son casos particulares y no quiero meterme en particular en empresas o en cuestiones que por ahí puedo llegar a desconocer, pero sí quiero acercarte a la exhortación bíblica que es, la Biblia nos dice que debemos cumplir con esos deberes, que debemos declarar bien los impuestos, que debemos pagarlos, que debemos no evadirlos. Eso nos dice la palabra a las empresas y a los ciudadanos, a nosotros como ciudadanos también. Ahora bien, debemos tener presente algo importante, lo vas a ver ahí en la pantalla. Siempre y cuando el tributo sea justo, no confiscatorio y no contradiga la Constitución, debemos declararlo bien y pagarlo. ¿Por qué te aclaro esto? Porque lo dice la misma Constitución. La Constitución prohíbe a los estados que se creen leyes o impuestos sobre impuestos que sean confiscatorios y que sean injustos, es decir, que empiecen a ser clasistas, ¿sí? La Constitución lo dice. Por eso mismo, y como ya dijimos que la autoridad máxima es la Constitución, es que si el impuesto que se establece en el país no contradice esto, no contradice la Constitución, no es confiscatorio y no es justo, debemos declararlo bien y pagarlo bien. Distinto es si el impuesto fuese confiscatorio o si el impuesto fuese injusto, ¿sí? Porque la Constitución dice que somos todos iguales ante la ley. También deberes civiles implica otras cosas que no sean tasas, contribuciones e impuestos. Implica, por ejemplo, cuidar el medio ambiente es un deber civil. Implica ir a votar es otro deber civil. Otro deber civil. Todos los deberes civiles que te imagines, que hoy tenemos, que en los tiempos de Pedro no existían, pero que hoy los tenemos porque te decía, antes eran sujetos, hoy somos ciudadanos y tenemos deberes civiles. Como cristianos estamos llamados a cumplirlos. Impuestos, votar y todos los deberes civiles que existan en la actualidad. Vamos con el tercero y ya vamos a cerrar con este. No voy a alcanzar a desarrollar el segundo. Y la tercera cosa que debemos hacer en cuanto al respeto a las autoridades, en cuanto al someternos a la autoridad y cómo se aplica hoy en nuestra realidad es orar por ella. Primera Timoteo 2:1 dice que se hagan plegarias y oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, especialmente por los gobernantes. Dice que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes. Y hay varios versículos más que hablan de orar por las autoridades. Querido, sean de tu partido preferido o no, sean de mi partido preferido o no, si es que tenemos, o de nuestra ideología preferida, o sea que lo hayas votado o que no lo hayas votado, se esté manejando bien o se esté manejando mal. Si se está manejando mal, más aún, debemos orar por esa autoridad. Aunque nos produzca un mal sentir en el corazón, aunque no sea lo que más nos guste, deberíamos tener todos los días en nuestra oración, junto con la oración, no sé qué incluye tu oración, pero en que le pedimos perdón a Dios, en que le pedimos por cosas, en que le agradecemos por cosas, en que clamamos por nuestros, no sé, los que tienen hijos por sus hijos, por los estudios, por el trabajo, etcétera. Debe haber unos minutos para orar por las autoridades. Las autoridades ejecutivas como el presidente y gobernador, que tomen buenas decisiones, decisiones que no contradigan a Dios, por las autoridades legislativas, que son las que emiten las leyes, que no haya leyes que contradigan a Dios ni la Constitución, por los ministerios, queridos. Hoy en día más que nunca debemos orar
por ministerios como el de educación, que quiere implementar o ya lo está haciendo directamente la ESI con perspectiva de género. La ESI es la de educación sexual integral. ¿Sí? La educación sexual está, por supuesto, bien que se dé en las escuelas. El tema es cuando tiene perspectiva de género, y eso quieren hacer los ministros de educación de hoy en día. Los ministros de salud, cuando quieren poner los protocolos para el aborto, hoy debemos orar por estas personas. Los legisladores quieren aprobar leyes. Los ejecutivos, presidentes, gobernadores que toman decisiones que muchas veces son injustas. Hoy en día debemos tener muy presente esto, y en nuestros minutos de oración que tengamos en el día deben estar las oraciones por las autoridades ejecutivas, legislativas, judiciales las de los ministerios también que toman decisiones importantes. Eh, Creo que voy a llegar hasta ahí nomás. El último punto era, como te decía, Pedro también nos lleva y nos llama a que llevemos una vida que no difame nuestra fe, que nuestra vida no haga y no contribuya a que la gente hable mal de los cristianos. Probablemente muchas veces has dicho que sos cristiano evangélico y te han dicho, ustedes son los que piden plata, ustedes son los que se tiran al piso, no sé qué, y hacen shows, ustedes son los que no dejan que la mujer hable, ustedes son los que piensan que la mujer es más importante, el hombre es más importante que la mujer, no sé, distintas cuestiones que se pueden hablar y se pueden decir, que nuestra vida, querido, refleje algo distinto y refleje lo que verdaderamente tenemos y creemos, ¿sí? No sé vos, pero yo llevo 16 años en la iglesia, a mí nadie me ha pedido nunca plata, ni me ha preguntado cuánto gano, ni me ha preguntado si ofrendo el 10, el 1, el 5 o el 20. Nadie me lo pregunta. Entonces es mentira, al menos en nuestra iglesia, de que las iglesias evangélicas sean así. Bueno, eso significa, lo que Pedro nos está diciendo es que su vida, ustedes demuestren con su vida que lo que se dice muchas veces de lo que ustedes creen es mentira. Que sí, que seguramente muchas veces es verdad, en algunos casos, en algunas iglesias, a veces son las más visibles, las que más desastres hacen, es verdad. Bueno, Pedro dice, ustedes lleven una vida correcta, lleven una vida que no difame la fe, y van a ver cómo pueden hacer callar o pueden hacer contrastar su vida cristiana con la de otros que lamentablemente interpretan mal, llevan mal este tema o directamente lo hacen mal de forma maliciosa, es decir, de forma intencional profesan mal la fe. Entonces, eso es como para darlo en resumen y no dejar sin tocarlo, el último versículo los últimos versículos que Pedro habla, sobre que llevemos una vida que refleje verdaderamente lo que creemos y que no se difame el Evangelio, que no se difame, por supuesto, mucho menos cuando se tocan cosas esenciales como la gracia, la salvación. Ahí más que nunca tenemos que con nuestra vida defender estas cosas. Esas cosas no pueden ser confusas. Esas cosas deben estar bien claras. Y en esas cosas nosotros somos, ante la sociedad que desconoce o ante la sociedad que no pertenece a una iglesia cristiana, los que debemos defender con nuestra vida, con nuestras acciones, lo que en realidad creemos, lo que en realidad profesamos, cómo en realidad es en nuestra iglesia y cómo en realidad debería ser o lo que la Biblia nos dice. Así que, querido, quiero cerrar, perdón que se me extendió bastante, eh, quiero cerrar con una oración y ya así pasar a los siguientes momentos. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero agradecer, Señor, por este tiempo que hemos podido tener como iglesia, por este momento que estamos pudiendo tener, Señor. Sabemos que hemos tenido que volver a casa, hemos tenido que volver a reunirnos todos desde acá. Por un tiempo no nos vamos a poder volver a reunir en la iglesia. Queremos pedirte por eso, Señor. Queremos pedirte por la situación de Mendoza y por los contagios y las muertes, Señor, que tú estés, como oraba Miriam la semana pasada, de forma tan ferviente, Señor, que nos llegaba al corazón y decía, por favor, sana nuestra nación, sana nuestra provincia, erradica este virus, y que todo mejore, que no mueran más personas, que no se contagien más personas, Señor. Obra en esto, para que todo pueda volver, no sé si a la normalidad de antes, a una normalidad mejor, pero que sí podamos tener nuestros encuentros eclesiales, familiares, de trabajo, etcétera, y distintos que podamos tener. Y puntualmente, Señor, te quiero pedir por el tema de hoy, que nos ayude, Señor, a desenvolvernos bien con los gobiernos, con las autoridades. Sabemos que lo fácil es criticar, sabemos que lo fácil es no estar de acuerdo, sabemos que hemos sido muy defraudados por los gobiernos y las autoridades a lo largo de nuestra vida, y los que son más grandes, más todavía, que han tenido que vivir procesos militares y procesos horribles. Que podamos, Señor, obedecer tu palabra, que podamos, Señor, llevarla a cabo como la pudimos interpretar hoy, Señor.
que podamos colaborar y cooperar con la autoridad civil que está, aunque hayamos votado por ella o no, aunque estemos de acuerdo o no. Que la respetemos, que podemos estar en desacuerdo o no, pero que la respetemos. Y que nunca, nunca, Señor, nunca tengamos que optar entre obedecerlos a ellos o obedecerte a vos. Que no llegue ese momento. Y si llega, que sepamos que debemos obedecerte a vos, Señor, que sos la máxima autoridad que tenemos en nuestra vida. Te quiero pedir, Señor, también para que oremos por las autoridades, para que cumplamos nuestros deberes civiles y para que con nuestras vidas, Señor, las personas puedan ver el verdadero cristianismo, puedan entender de verdad lo que es la salvación, que son las cosas esenciales. Después, si levantamos las manos o si hay más milagros o menos milagros, la verdad que son cosas importantes pero secundarias. Lo importante es que la gente pueda ver en nuestra vida que Cristo es el Salvador, que Cristo nos transformó, que Cristo nos compró a precio de sangre, que nos perdonó y que esa opción y que esa gracia está para todos. Eso es lo importante que debemos mostrar. Y también las demás cosas, que no nos confundan, que no piensen que que estamos interpretando mal las cosas o que estamos haciendo mal las cosas, que podamos mostrar bien la verdadera fe que llevamos sobre todo lo esencial, como es la salvación, como es Cristo, como es la gracia, como es el perdón de pecados y como es la restauración y la renovación de nuestras vidas, Señor. Te lo quiero pedir en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, por este momento, por esta reunión. Nos quedamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Bueno, dos anuncios y un desafío triple. Primer anuncio. Primero darle gracias, Ricky, por este mensaje. La verdad que muy bueno. Muy bueno. Muy oportuno. Anuncio. El día jueves continuamos con la serie de estudios de los peores también se aprende. Y la verdad que el estudio que tuvimos este jueves sobre la vida de Caín, le comentaba después a Diego que en todos los años que llevo en la iglesia nunca había escuchado un mensaje tan detallado, una enseñanza tan detallada sobre la vida de Caín y cómo el Señor trabajó con él. Así que los animamos a que se sumen. Es una horita, el jueves de 21 a 22, y verdaderamente que con las enseñanzas que venimos teniendo los días jueves, hemos crecido bastante en el conocimiento de la palabra y son muy aplicables para nuestra vida. Así que les animamos a sumarse en los días jueves. El segundo anuncio, les pedimos que estén orando por el equipo que estamos participando en el replanteo de la visión y la misión de la iglesia de Calle España, de Sígueme, del grupo de hermanos que nos reunimos aquí en Calle España. Como todos saben, ya hace un par de años que estamos reuniéndonos regularmente para ver cómo imaginamos y qué esperamos y deseamos de parte del Señor para Sígueme por los próximos 10 o 20 años. Por lo cual, muchas de las cosas que imaginamos o pensamos debemos ya ponernos a trabajar en ellas. Así que les pedimos que estén orando por nosotros para que el Señor nos dé claridad de pensamientos, nos dé buenos pensamientos, buenas ideas, y que todo lo que estemos programando y plasmando en los papeles sea para gloria del Señor y para la extensión de su reino. Hasta ahí como los dos anuncios principales. Ahora quiero dejarles 3 desafíos, queridos hermanos. El primer desafío de ellos es bueno, esto que estamos hablando, que vamos a estar memorizando la misión que ya hemos redactado como iglesia en Calle España. Ahora cuando cortemos la reunión se la vamos a compartir en el grupo de WhatsApp para que la puedan tener, para que la puedan leer y bueno, para que la puedan memorizar. Y cuando alguien les pregunte, como decía Ricky, sobre cómo es el desarrollo de nuestra iglesia, qué hacemos en nuestra iglesia, bueno, allí en la misión está bastante resumido en pocas frases qué hacemos en la iglesia. Y los que se animen, luego me avisan y el domingo que viene vemos si le damos un poquito de espacio para que las puedan compartir de memoria, sin leerlas. El segundo desafío es que todos nosotros hoy día verdaderamente que tenemos algún conocido que está pasando por un momento de dificultad, por la situación de pandemia, ya sea por salud, ya sea por trabajo, por economía, algunos que necesitan ser operados, internados y no los están recibiendo, algunos que están sobrecargados en su trabajo, otros que tienen falta de trabajo, bueno, distintas situaciones. Y el desafío es poder estar tratando de localizar algunos de ellos en esta semana, cada uno de ustedes y nosotros, de los que son fuera de la familia de la fe, los que son dentro de la familia de la fe, estamos todos orando unos por los otros como nos manda el Señor en su palabra. Pero de los que son fuera de la familia de fe, poder estar alcanzándolos en esta semana en el nombre del Señor Jesús como representantes suyos y estar brindándole una palabra de aliento, una oración,
una palabra de ánimo, de fe, de esperanza. Nosotros somos portadores de fe y de esperanza, porque el Señor Jesús nos ha dado fe y esperanza. Así que bueno, que te animes, ya sea un mensajito, ya sea una llamada, y si te lo permite la situación y con todos los cuidados pertinentes, quizás en forma personal. Y el último desafío, en realidad más que un desafío es un pedido, a que nos estén pasando, me estén pasando a mi casilla de WhatsApp, a mi correo de WhatsApp, una foto de ustedes, una foto de tu grupo familiar que vive en tu casa. Si vos vivís solo o sola, bueno, una foto tuya solo o sola. Y si vivís con, no sé, con tu mamá, con tus tíos, con tu abuela, con tu suegra, con tu suegro, bueno, una foto del grupo familiar que vive en tu casa. No tiene que ser una gran producción, solamente que salgan todos los que viven en tu casa. Eh, Así que bueno, eso me gustaría poder estar recibiéndolas de cada uno de ustedes hasta el día jueves, si es posible. Les pido por favor bueno, que me ayuden con eso y me las puedan estar mandando. Se los quiere mucho, ruego que tengan una linda, bella y bendecida semana y que verdaderamente podamos ser fieles representantes de Jesucristo en nuestra sociedad, en nuestra casa, en nuestros trabajos, en la escuela, en el barrio, donde cada uno de nosotros nos desarrollamos. Que el Señor les bendiga y bueno, pueden abrir sus micrófonos, saludarse.